A continuación, le solicitamos al compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, que nos dé un mensaje. Por favor, compañero. Gracias, José Luis. Bueno, otra vez, buenos días. Gracias por atender esta invitación. La semana pasada, ustedes saben que el domingo sería el plazo, el vencimiento para la revisión salarial de los telefonistas. Y todavía el viernes 23 prácticamente no teníamos ninguna propuesta para presentar a los compañeros y buscar una solución al problema de nuestra revisión salarial. El director, después de prácticamente no estar en contacto con nosotros toda la semana previa, ese mismo viernes se comunicó nada más para ver cómo iba la negociación. Y la verdad, por los comentarios que me hizo, quedó claro que ni siquiera estaba al tanto de cómo iba la negociación. Es la primera vez que nos pasa esto con la empresa. Anteriormente, las fechas próximas al 25, ya habíamos sido convocados por la Secretaría de Trabajo, por la empresa, y se establecía un cuarto de negociación en donde prácticamente no salíamos hasta que arreglábamos el problema. En esta ocasión no fue así. Y conste que el sindicato tuvo que ajustar las medidas que tenía previstas porque ya veíamos venir esta situación y para obligar a una negociación, presionar a una negociación, habíamos tomado una serie de medidas que hicieran que la empresa pues atendiera la mesa de negociación. Inclusive la Secretaría de Trabajo me llamó para decirme que le preocupaba que estuviéramos tomando esas medidas. Y bueno, pues nosotros estuvimos de acuerdo en levantar esas medidas, siempre y cuando la empresa también levantara las medidas que estaba tomando contra el sindicato, porque la empresa, frente a las medidas que nosotros estábamos tomando, desvió el tráfico de algunas áreas y las pasó a otras empresas con tal de mostrarnos que nuestras acciones no le preocupaban como nosotros suponíamos. Yo con la Secretaría de Trabajo expresé nuestra disposición a levantar estas medidas en tanto la empresa también lo hiciera. Pero pues la empresa no pareció ir por ese lado. Así es que para que no tuviéramos, digamos, el conflicto con la Secretaría, porque fue a nosotros a quien nos llamó, decidimos unilateralmente levantar las medidas, sin esperar a que la empresa lo hiciera. Afortunadamente, empezó a modificar su actitud la empresa. Nos había suspendido todos los créditos a nivel nacional, o sea, los compañeros regularmente tienen una prestación cuando tienen alguna necesidad de solicitar un préstamo. Los congeló la empresa y bueno, llegó hasta medidas pues, que parecen de chiste, como cerrar los comedores para que los trabajadores no tuvieran dónde comer. Pero bueno, con todo y ello, aún no logramos una propuesta de la empresa. No nos ha hecho ninguna propuesta de carácter económico, absolutamente nada. Fue también como nosotros decidimos, una vez que informamos a la asamblea, que también tenemos constituida de manera presencial, plantearles pues la dificultad de la negociación y por ello se acordó que hiciéramos la prórroga para el día 20 de mayo. Tenemos dos emplazamientos, uno para el 19 por violaciones al contrato
y otro para el 20 por la revisión salarial. La verdad es que yo podría decir, sin que parezca robarle la idea a nadie, que esta es la historia de un conflicto largamente anunciado, porque el emplazamiento por violaciones puede probablemente hasta volverse a prorrogar, el de la revisión salarial no. El del día 20 o tenemos un arreglo o tenemos un conflicto. Y dimos el mayor margen posible para ver si hay posibilidades de lograr establecer una mesa de negociación que pueda armar un acuerdo, pero tengo que decirles con franqueza que soy escéptico porque no veo mucha voluntad de la empresa. Nuestra impresión es que la empresa va a argumentar que no tiene dinero para la revisión salarial, que sus finanzas están mal y que tendríamos que aceptar irnos este año sin aumento salarial y sin lograr un acuerdo de la revisión salarial. Y ya he visto varias notas queriendo anunciar, mandándonos la señal que si nosotros nos pasamos, la empresa se va a declarar en quiebra. Y la verdad, eso a mí me parece una manera de chantaje, porque bueno, las finanzas de la empresa no están bien, pero de eso asumir la quiebra me parece que sale fuera de lugar, porque además esta es una situación que la empresa creó. El año 2000, la empresa Teléfonos de México fue considerada la mejor empresa telefónica del mundo y los ingresos de la empresa pues eran de lo mejor. De hecho, el poder del grupo Carso, el poder de este grupo económico como el más importante de este país, se cimentó en Teléfonos de México. Pero ellos, pues considerando que su política era tener contratos de protección, su política era tener sindicatos blancos, pues no ajustaba nuestra presencia con un contrato como el nuestro, que no ajustaba nuestra presencia con un sindicato como el nuestro. Y bueno, se diseñó toda una ingeniería financiera para que Teléfonos no tuviera la capacidad que tenía, ya habiéndole, digamos, logrado el desarrollo que se tenía de Teléfonos de México, se empezó a transferir hacia América Móvil. Y no solo se transfirió el poder económico, el poder tecnológico hacia América Móvil, sino que además empezaron a disminuir los ingresos de Teléfonos de México de manera importante porque se sacó los sectores más rentables. Y su estrategia iba a fondo porque de hecho ellos fueron los que sugirieron la separación funcional. Los señores de la empresa fueron los que la sugirieron. Por una razón muy sencilla, como veían venir la ley, y por alguna razón ellos ya veían venir la ley de telecomunicaciones. La idea fue como lo hicieron en América Móvil. Iban a obligar a América Móvil a subsidiar a la competencia con las antenas. De manera que lo que hicieron fue separar a las antenas de América Móvil, crear una empresa nueva para que América Móvil rentara las antenas a esa empresa y obviamente eso mismo generara las condiciones para que la competencia también tuviera que rentarle las antenas a esa empresa y no obligaran a América Móvil a subsidiar con las antenas a la competencia. Digamos, es uno de los segmentos más rentables. Como Teléfonos de México tiene en la red externa la red de fibra óptica más importante de este país, alrededor de 300,000 kilómetros de fibra óptica, pues ellos no querían con la fibra óptica subsidiar a la competencia y por eso planearon, como lo hicieron con América Móvil, separar la red, la fibra óptica, para Teléfonos rentar la fibra óptica, rentarse, autorrentarse la fibra óptica, pero también obligar a la competencia a tener que pagar el uso de la red.
En América Móvil sí se los permitieron, en teléfonos no. Peña Nieto y Videgaray tenían otros planes, porque ahí querían obligar a teléfonos a que fuera de esta manera, y aunque sí le permitieron la separación, no le permitieron que no hubiera este subsidio. Entonces, las medidas que tomó la empresa de separar los servicios más rentables hicieron que se cayeran sus ingresos. Y las acciones que tomó el IFETEL de subsidiar a la competencia hicieron que cayeran más sus ingresos, de manera que entonces nuestro contrato y nuestra nómina pues empezó a tomar una dimensión distinta. Y ahora resulta que para lograr darle viabilidad a la empresa, los telefonistas tenemos que resolver el problema accediendo, mutilar nuestro contrato colectivo, accediendo a mutilar la nómina, porque nosotros somos 60,000. Nosotros les decimos, estamos de acuerdo en reducir la plantilla a 30,000 a la mitad. No. La única manera es que renuncien a la jubilación de todos los que entran. En un principio nos dijeron, ayúdenos con los del pasivo laboral, porque esto nos tiene en una situación. Nada más era una ayuda. El pasivo laboral es digamos, la cantidad que cuesta cada trabajador. Y bueno, eso se tiene cubierto con el fondo de pensiones. La empresa necesitaría tener 240,000 millones aproximadamente, tiene 140,000, le falta 100,000. Esa diferencia le pesa contablemente para que sus números no se vean bien. Bueno, nos decían, ayúdenos a que ese déficit se pueda cubrir con un proyecto de pasivo laboral mediante el cambio de acciones. Si logramos disminuir eso al pasar de números rojos a números negros y ya no tener ese problema, la empresa puede hacer un gran proyecto de expansión y de recuperación gigantesco. Ahora ya no solo quieren que los ayudemos con eso, sino quieren que les ayudemos con todo el pasivo laboral y además que los de nuevo ingreso ya entren sin jubilación. Nunca ha habido aceptación de la Asamblea. Nosotros hemos señalado que inclusive estamos dispuestos a ayudar en esa parte, pero no como quiere la empresa. Si se hace este acuerdo del pasivo laboral, del cambio por acciones, ayudamos a resolver el 90% del problema de la empresa. El de los de nuevo ingreso solo afecta a la empresa en un 3% dentro de 15 años y en un 10% dentro de 30 años. Aunque el problema fundamental ya casi lo tenemos resuelto, ellos no quitan el dedo del renglón y ya abandonaron literalmente la otra negociación con tal de quitarnos la jubilación de los de nuevo ingreso del contrato colectivo. Bueno, por eso tenemos el emplazamiento por violaciones, pero ahora que llegamos a la revisión salarial, la empresa nos va a decir, ya lo ha anunciado de muchas maneras, no puedo darles aumento salarial, no puedo revisar su contrato, pero si ustedes aceptan nuestra propuesta de retirar la jubilación de los de nuevo ingreso, de alguna manera obtendríamos, seguramente algunos bancos se interesarían y nos prestarían dinero, porque ellos son un grupo económico que no tiene dinero para resolver sus problemas, necesitan ayuda externa. Obviamente, nosotros nos damos cuenta que esto ya es una posición política, es decir, ellos tienen un esquema de contratos de protección patronal. Me dicen, yo he visto algunos estudios del grupo que tienen como 500 empresas que tienen contratado como 500,000 de trabajadores y 499 son contratos de protección patronal. El único que no está en ese esquema somos nosotros. Y obviamente el promedio nuestro de salario frente a las otras empresas pues es mejor. O sea, nunca les hemos cuadrado bien, pero debo decirles que 90 cuando se privatizó la empresa, cuando el gobierno vendió teléfonos y se las entregó, en el título de concesión decía claramente
tú compras la empresa, pero te comprometes a respetar el contrato colectivo de los telefonistas y la plantilla de los trabajadores. Y ellos lo firmaron a sabiendas de que eso es lo que estaban comprometiéndose para tener la empresa que tienen. Por si no fuera suficiente, ahora que se aprobó la ley de telecomunicaciones en el 2012, el 18 transitorio también dice, esta nueva ley en este 18º transitorio deja claro que garantiza los derechos de los trabajadores, de los trabajadores. De manera que ellos cuando decidieron entrar a este negocio sabían que eso era lo que se comprometían, pero no saben respetar sus compromisos. Bueno, estamos buscando una manera de arreglarlo porque les decimos, inclusive de los de nuevo ingreso no tenemos inconveniente en encontrar una solución. Que entren y dentro de 5 años lanzas una convocatoria igual que como estás haciendo con nosotros y les ofreces también acciones. Ahora, déjenme aclararlo. Es voluntario. Quien quiera entra al programa. Es el porcentaje que quiera. No es todo el pasivo laboral, sino unos querrán el 10, otros querrán el 20, otros no querrán. Lo que pasa es que conforme decidan el porcentaje, se cambia por un paquete accionario. Se dice es que no va a valer nada porque ahorita se compromete y la empresa se va a abrir dentro de 3 años, se va a anotar en la bolsa de valores. Estamos pidiendo una garantía por 5 años que como nos las entregan, vale lo mismo durante 5 años, pase lo que pase. En fin, nosotros creemos que sí hay manera de apoyar a la empresa, que sí hay manera de ayudarle a reducir el pasivo laboral, que es un acuerdo que hay con el sindicato e inclusive tenemos propuestas para los de nuevo ingreso, pero la empresa, cero. Ella dice, así lo dijo el director en una reunión donde estuvimos el subdirector, no sé si sea subsecretario, el licenciado Alejandro Salafranca, no sé si habrá quedado en el caso de Alfredo, pero bueno, estaba él, estaba el director y yo, y el director le dice a Salafranca, porque ya le había dicho primero que estaba dispuesto a reconsiderar ya esa propuesta, después se echó para atrás y llegó a decirle al subsecretario, señor subsecretario, yo le digo que la única manera que entendemos la negociación es que el sindicato acepte que la base de la discusión es nuestra propuesta. O sea, que ninguna otra propuesta vale salvo la que ellos presentan. Y bueno, pues no ha sido sencillo. Hemos ido buscando maneras de encontrar cómo abrir un espacio de negociación. Logramos la integración de una mesa intersecretarial donde está gobernación, donde está comunicaciones, donde está trabajo. Igual que el IFETEL, prometen cosas y después echan para atrás. La empresa promete cosas y después echa para atrás. Y bueno, pues nosotros vemos que los espacios se reducen, los tiempos se agotan y el día 20 vamos a tener que tomar una decisión complicada porque, pues si no hay más remedio, nosotros vamos a tener que utilizar el recurso que la ley nos permite, que es la huelga misma. Y bueno, la verdad es que es lo último que quisiéramos tener que llegar a aplicar, porque estamos un poco en el limbo. ¿Cómo va a ser? O sea, es una empresa privada, el gobierno no va a intervenir. He escuchado que dicen que ellos no van a intervenir, pero da un servicio público, sí va a intervenir. Pues nosotros nos tenemos que preparar para la situación más complicada. Y una de ellas, pues, es hacerlo notar, que la opinión pública sepa que estamos en este escenario y que ya vamos a salir a la calle y que vamos a poner en juego todas nuestras capacidades para pelear por nuestros derechos, porque creemos que esta no solo es una arbitrariedad, es una
acción fuera de la ley, sino que además es una provocación. Y bueno, pues nosotros trataremos de evitar caer en la provocación, trataremos de no entrar en un conflicto, pero si se trata de defender nuestro contrato y nuestros derechos, no vamos a tener ninguna duda en hacer uso de lo que es necesario para pelear por nuestros derechos. No sabemos cómo vaya a actuar el gobierno, pero pues esperamos que, pues eso que el propio presidente denunció, que de lo que está haciendo Telcel, yo ahora digo, pues si se lo hace al presidente, que no querrá hacernos a nosotros. Pero bueno, pues vamos a ver. Nosotros obviamente creemos que es un momento de definiciones importantes y realmente creo que vale la pena el esfuerzo, porque inclusive toda la propuesta de reforma laboral que el gobierno ha impulsado, pues es porque los sindicatos tengan capacidad para defender sus derechos, y si la nos pone a prueba, pues lo vamos a mostrar que somos capaces de ello. Así es que, bueno, esta es la historia. Les reitero nuestro agradecimiento por su presencia.